Hola, excelente día. Estamos en la serie que estamos teniendo ahorita de Amistad en Casa con altares familiares y algo que el Señor nos ha estado hablando como familia en estos días, que ha sido como una palabra que nos ha traído consuelo y ánimo, pero al mismo tiempo ha sido algo como cuando lo platicábamos en casa, como algo muy curioso. Hay una cosa en marketing que se llama clickbait, que es como un anzuelo para poder atraer. Y básicamente es como cuando tú ves algo en YouTube y dice que va a hablar de una cosa y la realidad es que termina hablando de otra y nada más ese punto apenas si lo toca, pero el objetivo era atraerte. A veces como hasta como con un poco engañoso, se supone. Y estábamos leyendo nosotros Marcos capítulo 14 del versículo 27 al 31, la porción donde dice, y esto lo tomo como el clickbait, es que lo platicaba con mi familia, Jesús predice la negación de Pedro. Entonces tú ya entras a este pasaje y lo que tú estás esperando, lo que nosotros estamos esperando es obviamente leer eso, que va a ser la negación de Pedro. Pero Dios nos estaba ministrando en este tiempo sobre los dos primeros versículos muy fuertemente, antes de lo que iba a suceder, sobre la negación, sino lo anterior, el versículo 27 y el versículo 28. Recordemos que en este momento Jesús junto con sus discípulos viene de la última cena, del tiempo de oración, de un tiempo especial, les lavó los pies, habló cosas muy importantes de último momento, y de repente Él dice en el 27 que en el camino, o sea, van todos ya caminando, pueden ser meditando, relajados, medio hablando con Él, y de repente Él se voltea y les dice, Jesús les dijo, todos ustedes, o sea, qué fuerte, todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. En este tiempo parecería como si toda la tierra, junto con todas las iglesias por todos lados y en todos lados, lo que hablábamos era como si Dios hubiera permitido esto de tal forma, y aún vemos en este momento y sabemos de pastores, sabemos de misioneros, sabemos de siervos que están siendo tocados y golpeados por la enfermedad, y como si lo que viniera entonces a continuación fuera lo que dice acá, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero ¿sabes qué? Y entonces eso te pone en un punto como de crisis, o sea, si el pastor es golpeado y las ovejas son dispersadas, pues entonces las ovejas están a la merced de lo que ocurra. Pero mira nada más, y aquí entra algo bien increíble en el versículo 28 y dice, Jesús, sin embargo. Y los sin embargo de Jesús son el lugar donde podemos descansar. El sin embargo de Jesús va a ser un parteaguas, va a ser un antes y un después. ¿Por qué? Porque Él es el que lo está diciendo. Y dice, sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Eso es impresionante. ¿Por qué? Jesús está anunciando nuevamente que efectivamente Él morirá. Él será arrestado, será golpeado, será vituperado, será masacrado, será llevado en el camino con la cruz a cuestas, será crucificado, será muerto, su cuerpo será profanado porque será lanceado. No tendrá un sepelio con honra. ¿Por qué? Porque ni siquiera le lavarán, sino simplemente van a meterlo en las sábanas, lo meterán a la tumba. Pero sin embargo, Él se está brincando todo ese espacio de dolor para hablar de la victoria que viene. Porque sin embargo dice, después de ser levantado de los muertos, Él está afirmando lo que va a suceder. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Después de ser levantado de los muertos, dice, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. ¿Por qué Galilea? ¿De dónde venía Jesús? Galilea fue su hogar, era donde estuvo su casa por 30 años. Galilea fue el lugar donde hizo muchísimos milagros. Galilea fue el lugar donde Él le dio vista a un ciego. Galilea fue el lugar donde Él
caminó por el mar y levantó a Pedro. Galilea fue el lugar donde él se transfiguró en frente de sus discípulos, ¿sí? Y le mostró a la humanidad algo que jamás había visto, que era la gloria de Dios vista por hombres simplemente. Entonces, ¿qué está haciendo en este momento los hogares y lo que estamos teniendo? Están siendo nuestros Galileas. Está siendo el lugar que es el hogar. Y está siendo el lugar donde Dios está destapando la vista al que no puede ver en ese momento en su casa. Está siendo el lugar donde Dios está rescatando al que fue debilitado por su fe y sentía que se sumergía dentro del mar. Está siendo el lugar donde Jesús está hablando a las pequeñas multitudes como a las grandes multitudes. Está siendo el lugar donde Jesús se está transfigurando para darnos a conocer el que Él es Dios. Eso es Galilea en este momento. Y Él dice que irá delante de nosotros. Dice, y allí los veré en casa. Allí los veré en el hogar. Y eso es lo que es amistad en casa. Eso es lo que es en este momento los altares familiares que nosotros estamos teniendo en este tiempo. Y eso es, queridos amigos, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que esperar. Después viene la historia y ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos en lo que Él está construyendo y en lo que Él nos está diciendo a cada uno de nosotros. Mi amor. Cuando nosotros estudiamos este pasaje en casa, que fue el día de ayer, de verdad es sorprendente e impresionante cómo Dios nos está hablando. Y yo quisiera que oremos en este tiempo. Porque si algo necesitamos hacer es procurar nuestro hogar. Hemos leído muchas veces, hemos escuchado, y no solo de estos últimos tiempos, sino de muchos años atrás, pasajes como el que viene en Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, o como Lucas 1:17, que es prácticamente muy similar, en donde habla que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos. Y meditando con una amiga en estos días decíamos, ¿te das cuenta que estar en casa el día de hoy es eso? Es la oportunidad que papá y mamá tenemos para que nuestros corazones vuelvan al corazón de nuestros hijos y que nuestros hijos vuelvan su corazón a nosotros. Ese es tiempo de oportunidad, y papá y mamá, seamos entendidos en estos tiempos. Si algo necesitamos hacer en este periodo es procurarles a ellos, es procurar a nuestros hijos, es procurar a nuestro esposo, es procurar a nuestra familia. Wow, yo quiero habitar en Galilea. Fíjate bien, investigando Galilea, como bien decía Toño, fue el lugar en donde Jesús estuvo, el hogar de Jesús por mucho tiempo. Y escucha bien lo que decía esta investigación. Su primer campo misionero también era. Y yo digo, wow Dios, porque tú nos estás llevando a nuestro primer campo misionero, que es nuestra casa. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Durante la semana tenemos varios días en donde nos juntamos los 4, leemos un pasaje como el que acabamos de leer ahorita, y cada uno de nosotros aporta algo de lo que Dios le está hablando a través de este pasaje, y luego oramos. No son tiempos prolongados, pero son tiempos en donde podemos escuchar nuestros corazones hablándole a Dios como familia. Y en este tiempo yo quisiera que oráramos, que nos juntáramos como amistad en casa, como iglesia que está en casa siendo entendida en los tiempos, como papás que estamos bien entendidos en los tiempos que vivimos hoy, que oráramos. Si tú recuerdas lo que Toño decía, el primer lugar en este pasaje dice que Jesús irá delante de los discípulos, se va a adelantar delante de los discípulos. Y ayer en casa mi hija decía y oraba por esto. ¿Y te parece si oramos? Señor, nosotros ponemos delante de ti, Señor, esta escritura, que nos hable, Señor, que nos hable tu palabra y nos transforme, Padre. Y creemos que tú irás delante de nosotros, Señor.
que tú serás la brújula en estos tiempos, Señor. Padre, que tu palabra será quien nos vaya guiando en cada tiempo, en cada momento y en cada decisión, en estos tiempos y en los tiempos que se aproximan, Señor. Padre, queremos que tú vayas delante de nosotros. No queremos correr y adelantarnos a los planes y propósitos tuyos sobre nuestras familias. Por el contrario, queremos que vayas delante de nosotros y queremos seguirte. Queremos seguir hacia donde tú vayas, Señor. Padre, y también queremos pedir, Dios, para que así como Galilea representaba el hogar tuyo durante muchos años, Dios, y también representaba ese lugar en donde fue el primer ministerio, primer campo misionero, Señor, tuyo y de los discípulos. También nuestra familia, Dios, tengamos ese entendimiento como papás, que nuestra casa, que nuestro hogar, que nuestra familia es nuestro primer campo misionero, Señor. Sí, y permítenos ser prudentes, ser sabios, ser entendidos como padres para poder llegar a nuestros hijos, para poder alcanzar sus corazones, Señor. Y el día de hoy entendemos que como nunca antes, la gran oportunidad que tenemos de hacer volver nuestros corazones a los de ellos y sus corazones hacia nosotros. Y aún si hay hijos en desobediencia, creemos que estos tiempos son para que ellos se hagan sabios y entendidos de acuerdo a los caminos de los rectos y de los justos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque creemos que en nuestros hogares, en la intimidad de nuestros hogares, te vamos a ver, Señor. Vamos a ver, Señor, y vamos a experimentar a un Jesús resucitado. Vamos a experimentar el poder de la resurrección en nuestras casas, con nuestros hijos, aún con los abuelos, Señor. Y creemos que terminado este tiempo no seremos iguales. No estaremos perdiendo tiempo, Señor, viendo otras cosas que no edifican y que no producen provecho, sino por el contrario, estaremos estableciendo lazos de amor con nuestros hijos, lazos de amor con nuestro esposo y los esposos con las esposas, Señor. Padre, gracias, porque tú nos sorprenderás, amado Dios. Gracias, Señor.